Buenas, mi nombre es Antonio Costamagna y este es el video de la evaluación 2 y 3 de programación matemática. Ok, el ejercicio a desarrollar en esta ocasión es el siguiente. Es minimizar z, el cual es 4x igual a 4x1 más x2, utilizando el método de las dos fases y demostrar mediante el método gráfico. Se realizó el Word y más adelante en el video mostraremos lo que es el código en Octave para la resolución de este ejercicio. Ok, lo primero que haremos, bueno, tenemos aquí el ejercicio que es minimizar z, perdón, que es igual a 4x1 más x2, que está sujeto a las siguientes restricciones. 3x1 más x2 es igual a 3, 4x1 más 3x2 mayor o igual a 6, x1 más 2x2 menor o igual a 4, donde x1 y x2 deben ser mayor o igual a 0. Lo primero que haremos es estandarizar lo que son las restricciones. Y agregamos nuestras variables artificiales, la variable de exceso y la variable de holgura, los que nos quedarían estas ecuaciones. 3x1 más x2 más a1 es igual a 3, 4x1 más 3x2 menos e1 más a2 es igual a 6, x1 más 2x2 más h1 es igual a 4, y donde x1 y x2 deben ser mayor o igual a 0, donde a es nuestra variable artificial, e la variable de exceso y h la variable de holgura. Bueno, vamos a pasar a minimizar, perdón, a agregar los ceros a a la z, a la función z, como hicimos acá, para proceder luego a armar nuestra tabla. Agregamos, como ya hemos dicho, nuestras variables artificiales, z igual a 1 más a2, y las igualamos a cero las demás variables. Después armamos nuestra tabla con esos valores y luego empezaremos a operar. Tenemos aquí nuestras variables básicas para saber cuál es la variable y el número de las ecuaciones y la columna de resultados. Que ya tenemos nuestra tabla, el primer paso a seguir tenemos es que para formar la solución básica inicial, el coeficiente de A1 y A2 en la fila cero deben ser cero, por lo cual tenemos que empezar eliminando lo que son estos menos uno. Para ello realizamos las siguientes operaciones: cambiaremos la fila cero y le igualaremos a la fila cero más la fila uno, le sumaremos la fila uno. Y luego a la misma fila cero, luego de esa operación, le sumaremos la fila 2. Nos quedaría de esta forma. Luego la solución básica inicial no es factible ya que contiene dos variables artificiales, que son las que agregamos, la A1 y la A2, que no forman parte de la solución del problema. Por lo cual debemos hallar lo que son nuestros pivotes, la columna y fila pivotes, para sacar esas variables. Por lo cual lo hallamos muy similar a lo que eran los ejercicios anteriores del método Simplex, hallando, como es minimización, el número más positivo. Por lo cual la columna más positiva tendremos la columna x1, donde está el 7. Luego sabremos lo que es la fila pivote debido al cociente mínimo, por lo cual es la de la fila A1. Por lo cual esa va a ser la fila que va a salir y va a entrar x1. Luego de esas operaciones pasaremos a lo que es la segunda iteración, por lo cual vamos a proceder a lo que es a sacar a 2. Volvemos a hallar nuestra columna y fila pivote. Nuestro pivote en este caso va a ser 5 tercios. Después de hallar la fila y columna pivote, vemos que va a salir a 12, ya que nos dio el número más el cociente mínimo en esa fila. Y entrará x2. Luego pasaremos a nuestra tercera iteración. Esta sería ya la tercera iteración y quedaría de esta forma. Y este sería ya el fin de la primera fase. Luego pasaremos a lo que es la fase 2, que es como tal, con los valores que obtuvimos en esta primera fase, atacar lo que es el problema original, por decirlo de una forma. Entonces tenemos nuestra función z, la que estábamos iniciando al principio,
y le agregamos cero en las variables este, de holgura. Ahora, para formar la solución básica factible inicial, el cociente de x1 y x2 en la fila 0 debe ser cero. Esta tabla armándola a partir de las ecuaciones que tenemos acá. Ahora volvemos de nuevo con las iteraciones. Estamos en la primera iteración, perdón, en la iteración 0. Acabamos de armar nuestra tabla. Y para eliminar eh, el cociente de x1 y x2 en la fila 0, en la fila 0 vamos a sumar en la fila 0 más la fila 1 multiplicada por 4. Luego de separación, le sumaremos la fila 0, la fila 2 a la fila 0, perdón. Luego de estas operaciones nos quedaría de esta manera, como lo tenemos aquí en la primera iteración. Luego volvemos a es el mismo procedimiento, volvemos a hallar lo que es nuestro pivote, que en este caso nos dio 1, nos dio este 1, y nuestro cociente mínimo de razón más pequeño es el 1, por lo cual va a salir H1 y entre 1. Luego pasamos a nuestra segunda iteración, que esta tabla se ve un poco rara. Déjenme arreglarla un poco. Ahí. Luego pasamos a nuestra segunda iteración. Y nos queda de esta manera después de las operaciones. Esta sería la solución básica factible óptima, donde en nuestra columna de resultados tenemos lo que son nuestros resultados, dándonos z 17 quintos, x1 2 quintos y x2 9 quintos. Ok. Bueno, ya teniendo lo que es la solución del ejercicio, vamos a pasar a explicar un poco el método gráfico, en el cual tenemos nuestras restricciones. Lo que hice aquí para entender más cómo son rectas, cambié lo que es el x2 por una y para que se parezca más a las ecuaciones de la recta. Entonces tenemos nuestras restricciones, perdón, 3x más y igual a 3, 4x más 3y es igual a 6 y x más 2y es igual a 4. Estas son nuestras ecuaciones, que realmente son rectas. Por lo cual, asignando en estas ecuaciones de la recta valores de 0, obtenemos algunos puntos, algunos valores de x y y. Haciendo esos procesos en cada ecuación. Luego colocando nuestras ecuaciones de recta, nuestras rectas en un programa, en este caso yo lo hice en GeoGebra, nos da la siguiente gráfica. Esta gráfica lo que nos dice es que nuestro punto de solución, nuestra solución óptima, se encontrará aproximadamente por esta zona, las intersecciones. Bueno, continuando con lo que es el ejercicio en Octave, vamos a tomar lo que es nuestra tabla, la primera tabla, la tabla inicial. Y bueno, lo primero que tenemos aquí, bueno, las restricciones. Repito, cambié el lado que es x2 por y para hacerlo más práctico. Nuestra función objetiva y las restricciones. Empezamos con la matriz inicial, que es la que primero conseguimos en el ejercicio de Word, que es 0, 0, 0, 0, menos 1, menos 1, 0, y así sucesivamente, que es esta. Y la mostramos. ¿Ok? Luego igualamos a 0 el primer proceso, las variables de holgura, que son nuestras A1 y A2, como ya explicamos. Y bueno, y damos inicio a lo que es la fase 1. Aquí llegamos a la parte que se encuentran las funciones de la primera fase, que son funciones que realizan las operaciones que se realizan en el método de las dos fases. Por ejemplo, tenemos la función de verificar positivo en la fila Z,
para la función para hallar el cociente mínimo, que es el segundo proceso que se hace en el método de la primera fase. Una función que nos devuelve el pivote, una función que modifica la fila donde está el pivote y convierte el pivote en uno. Función que realiza los cambios en la fila para convertir la columna de pivote en cero. Y aquí tenemos lo que es el inicio de la primera fase. Declaramos algunas variables y iniciamos es un bucle while para dar inicio a nuestro ejercicio. Llamamos algunas de nuestras funciones para que se realicen las operaciones respectivas. Luego tenemos el inicio de la segunda fase, donde ya tenemos guardada nuestra matriz, perdón, y hacemos las modificaciones y agregamos las variables que faltan, como hicimos en el Word. Luego tenemos otras funciones, esta vez para la segunda fase, que son muy similares a la de la fase 1, solo que cambian algunas pequeñas cosas. Por ejemplo, la función para verificar si hay positivos en la fila Z. La función para buscar el cociente mínimo entre la columna y llegada y la columna pivote. Función que devuelve el pivote. La función que modifica la fila donde está el pivote y convierte el pivote en 1. La que realiza los cambios de las filas. Y aquí damos inicio a nuestra segunda fase. Volvemos a abrir nuestro bucle while muy similar a lo que fue la fase 1. Luego mostramos los valores obtenidos. Bueno, ya creo que podemos pasar a ejecutarlo. Creo que me estoy quedando sin tiempo. No tengo chance. A ver. Ok, nos dio todo esto. Que bueno, es básicamente lo que ya hemos aplicado en el Word. Tenemos aquí las restricciones, la primera matriz, la muestra. Y va a ir imprimiendo lo que son cada operación. Tenemos por acá la iteración 1. Encontramos el valor positivo de la tabla. El número, el más positivo, el 7, el primer número que encontramos. Y así sucesivamente va realizando las operaciones. Bien, llegando, para no gastar tanto tiempo en esta parte, pasamos directo a lo que son los resultados. Y bueno, aquí tenemos que se verifica si todavía hay números positivos en la tabla para ver si se repite el proceso. En este caso ya no hay. Por lo cual tenemos nuestra solución óptima, que son los valores de Z 3.4, que son estos mismos valores que nos dio acá, solo que ya divididos. Vamos a rectificar de todas maneras. 17 quintos, que es 3.4. 2 quintos, 0.4. Y 9 quintos, que nos da 1.8. Que son estos mismos valores. Bueno, después podemos pasar a evaluar en la función para comprobar. Bueno, ahora podemos pasar rápidamente a lo que es el método gráfico, que es similar a lo que hicimos acá. Nos va a mostrar lo que es la gráfica. Declaramos lo que es el rango de valores de X y Y. Declaramos las restricciones, o las definidos, mejor dicho. Trazamos nuestras rectas, las mantenemos y bueno, nombramos lo que va a ser la gráfica. Le asignamos colores y podemos correrlo. Y nos da la gráfica similar, muy similar a esta. Solo que esta fue hecha en GeoGebra y bueno, este caso está siendo realizada en Octave. Lo cual nos da la solución factible que guiándonos por nuestras restricciones, ya sabemos que nuestro punto óptimo debería estar más o menos por esta zona de acá, en el vértice. Bueno, pues esto estaremos concluyendo lo que son estos ejercicios y muchas gracias.